Bienvenidos amigos a este nuevo video. Mi nombre es John Plazarte y les vengo a hablar del diagrama de actividad. Pero, ¿qué es un diagrama de actividad? Un diagrama de actividad muestra el flujo de las actividades o procesos comerciales, siendo este donde participan diferentes objetos y actores. Un ejemplo de un diagrama de actividad es la creación de un nuevo producto, donde implica muchas actividades diferentes que combinan esfuerzos de empleado tanto como de departamento. Las mejores prácticas a seguir para modelar un proceso de negocio. Primero hay que ser realista, porque es imposible identificar todos los procesos que existen en una actividad. Incluso hay detalles de toda la actividad que no son importantes. Pueden ser relevantes al momento de diseñar nuestro diagrama de actividad. También hay que ser ágil. Esto significa que las características que le vamos a dar a la actividad deben ser lo más pequeñas posible, lo más corto. Porque si está demasiado detallado, un diagrama demasiado grande, esto puede llegar a confundir. También no utilice herramientas key. Bueno, aunque esto no es de todo el cierto, porque las herramientas key nos sirven para documentar todo este proceso de una manera ética. Pero al principio no es necesario utilizarla y no es recomendable, ya que las actividades las podemos hacer a papel. También se tiene que estar enfocado en un proceso en específico. Por ejemplo, si vamos a registrar un producto, estar enfocado solamente en registrar el producto. También es importante trabajar en equipo, ya que así podemos capturar todos los detalles que tengamos de esa actividad. Y también hay que tener una extracción de la realidad. Esto nos da a entender que no necesariamente tenemos que incluir todas las tareas menores en la descripción actual. Tenemos los elementos de diagrama de actividad, como el primero que vendría siendo acciones y actividades. ¿Qué es una acción? Es un comportamiento simple, no descomponible. ¿Y qué es una actividad? Se utiliza para representar un conjunto de acciones. Normalmente se utiliza la actividad. Por ejemplo, una actividad sería registrar el producto. En cambio, una acción, por ejemplo, sería comprobar, solo comprobar. Estos se representan con un rectángulo con los bordes redondeados. En la actividad debe tener un nombre corto y que sea bastante detallado. Se debe de comenzar con un verbo. Por ejemplo, si queremos listar todos los clientes, podemos decir obtener información del cliente. Nodos de objeto. Bueno, ¿qué son los nodos de objetos? Son los que están siendo modificados por una actividad o una acción. Se utiliza para representar un objeto que está conectado a un conjunto de flujos de objetos. También está etiquetado por su nombre de clase. Un objeto podría ser un producto. En los flujos tenemos de control como flujo de objetos. El flujo de control es el que muestra la secuencia de ejecución. Y un flujo de objetos es el que muestra el flujo de un objeto de una actividad. Por ejemplo, en este caso, para el flujo de este objeto, se lo puede representar con esta forma. Los flujos de objetos están caracterizados porque tienen líneas discontinuas y los flujos de control tienen líneas continuas. Tenemos también el nodo inicial, en la parte principal del diagrama. Representa el comienzo de un conjunto de acciones o actividades. Este nodo se puede ubicar tanto en la parte superior como en la parte superior izquierda. ¿Por qué? Porque el diagrama puede estar graficado tanto en forma horizontal como vertical. El nodo final se utiliza para detener todos los flujos de control y flujos de objetivo en una actividad. Este nodo se ubica normalmente en la parte inferior o la parte inferior derecha. El nodo de flujo final se usa para detener un flujo de control específico o flujo del objeto. Este se utiliza en caso de excepciones o en caso de que el flujo de la actividad ya no vaya a continuar. Esto no significa que toda la actividad se detenga. Por ejemplo, si tenemos una división de la actividad, esto puede llevar por un camino donde se termine ese flujo. Pero puede haber otro flujo que me lleve al final de la actividad. Los nodos de decisión se utilizan para representar una condición de prueba para garantizar que el flujo de control o el flujo de objetos
solo descienden por una ruta. Entonces aquí lo que aplicamos son aquellas preguntas donde ¿qué pasa si sucede esto? Tomar acciones de sí o no. Aquí no es necesariamente tener establecido de qué lado va el sí y de qué lado va el no. Se lo puede poner en cualquiera de las dos partes. Si estos los dos flujos obligatoriamente llegan a la parte final de la actividad, se lo debe unir con el nodo de fusión. Tanto venga una bajada de flujo de parte sí o una parte de bajada de flujo de la parte no. Aunque no necesariamente los dos flujos van a bajar. Entonces, este nodo de fusión se utiliza para reunir diferentes rutas de decisión que se crearon utilizando este nodo de decisión. ¿Qué es un for? Se utiliza para dividir el comportamiento en un conjunto de flujos paralelos. Viene la secuencia del flujo y en esta parte lo dividimos en dos flujos, pero estos dos flujos se ejecutan simultáneamente. Por ejemplo, tenemos que estamos registrando a un cliente, le pedimos los datos mientras también registramos los datos. Cuando se dividen estos dos flujos de actividad, se vienen a unir en el join. Esto es lo que hace unir todas las partes que anteriormente se habían separado para que sigan el flujo normal. También tenemos el carril. Esto se define porque divide en diferentes filas o columnas para asignar actividades individuales. Esto se utiliza para dar a cada actor o a cada objeto responsabilidad de las acciones que hacen en el proceso de la actividad. En la actividad también puede incluirse al sistema. También tenemos unas actividades que no suelen ser común en el diseño de los diagramas de actividades, como digamos las actividades que no tienen salida, denominadas agujero negro. Y la actividad que no tiene ningún flujo de entrada se conoce como una actividad milagrosa. ¿Cómo se deben crear los diagramas de actividad? Lo principal, se debe elegir un proceso comercial. Se deben identificar todas las actividades que se hacen dentro de ese proceso. Luego identificamos los flujos que me conectan todo ese proceso. Luego tenemos identificar los flujos de objetos y nodos, que es la parte lógica del diagrama. Y luego empezamos a realizar el diagrama, el diseño y el dibujo. Bueno, gracias por su atención y este ha sido el video, pero más adelante habrá un video donde se aplicará todos los elementos de diagrama de actividad.